Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Voy a compartir con ustedes, queridos amigos, un texto que va dirigido especialmente a aquellos que están enfermos, aquellos que están en los hospitales, en las camitas, en sus casas, que están delicados de salud. Este mensaje para ellos, ya sean jóvenes, ancianos, personas adultas, este mensaje es para los enfermitos. Y resulta que este texto yo creo que es poco conocido, pero hace parte de un texto dentro de un contexto interesante. Es una carta de Pablo a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 29 al 30, y dice así: el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Palabra de Dios. Vamos a explicar. Este texto está dentro del contexto donde Pablo habla que él recibió por parte del Señor, es decir, por parte de la iglesia de los apóstoles, aquella realidad, aquella experiencia de la última cena. Y estaba contando Pablo lo que el Señor dijo, que aquella noche tomó el pan, lo bendijo y dijo: esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía, etcétera, etcétera. Dentro de ese contexto, entonces, que Pablito dice el texto que yo acabo de decir, haciendo referencia a la Eucaristía, al pan de vida, a la Eucaristía. Entonces dice: el que come y bebe indignamente. Expliquemos, ¿qué es comer y beber indignamente? Cuando yo estoy en pecado, yo como y bebo indignamente el cuerpo de Cristo Jesús cuando estoy en pecado. Punto. 2. Y cuando uno bebe y come indignamente, es decir, estando en pecado, se acarrea su propia condenación por no reconocer el cuerpo. ¿Qué es no reconocer el cuerpo? Pues que yo no creo que Cristo esté ahí en ese pan. Punto. No lo reconozco. Es un símbolo, como dicen los protestantes. No, señor. No, señor. La cosa aquí es bien clara. Pablo está hablando dentro del contexto de la última cena. Y entonces está diciendo a la gente, entonces a mí me lo transmitieron y ahorita lo estoy transmitiendo a ustedes, que Jesucristo la noche de la última cena tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Por eso, el que coma y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús indignamente, es decir, en pecado, se va a acarrear su propia condenación. ¿Y por qué se acarrea su propia condenación? Porque resulta que no es un símbolo. Nadie se acarrea su condenación por algo simbólico, por algo figurativo, por una idea, por algo que podría ser. No, uno se acarrea su propia condenación es cuando falta a una realidad, a una cuestión real, cuando falta al respeto a Cristo Jesús, a su gracia, a su fe, a algo real, a la misma persona de Cristo Jesús. Por eso, el que come y bebe indignamente, es decir, en pecado, se acarrea su propia condenación por no reconocer el cuerpo. No reconocer el cuerpo es no creer que Cristo está en ese pan. Simplemente, no lo reconozco. Huele a pan, sabe a pan, es que Cristo no está ahí. Eso es puro cuento de los curas. No, se acarrea su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Ahora lo que sigue. Por esta razón, entonces, cuando yo consumo el cuerpo de Cristo Jesús indignamente, es porque no creo que está ahí. Y por eso paso a comulgar. Y los que están de esa manera, entonces pasa esto. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. ¿Por qué? Porque Jesús es el pan espiritual. Es un pan que lo va a fortalecer, un pan que lo va a animar. Entonces, crea esto. Usted, hermano, cuando pase a comulgar, pase cuando esté en gracia de Dios. No pase indignamente a consumir el cuerpo del Señor, porque si pasa indignamente es porque usted pasa y consume en pecado. Entonces así se acarrea su propia condenación, porque prácticamente está pensando que lo que usted consumió, Cristo Jesús, no es el cuerpo de Cristo Jesús, sino que sabe qué es, un cuerpo. Entonces los protestantes pecan por no reconocer el cuerpo de Cristo Jesús en la Eucaristía, por eso ellos no comulgan. Y en sus iglesias se lo hacen simplemente como un recordatorio, no porque Cristo esté allí, porque ellos dicen que es un símbolo. No sé de dónde sacan eso que es un símbolo. Pero nosotros somos católicos y vemos que existen bases serias para pensar que no es un símbolo. ¿Por qué? Porque nadie se condena por un símbolo, sino se condena por falta de respeto a algo que es real, o por desobedecer algo que es real,
o por no atender algo que es real. Bien, ahora, cuando usted consume indignamente, ¿qué es lo que pasa? O no consume, entonces, por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Por eso decía en el principio del video que esto va para los enfermitos. La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo usted no se ha confesado? ¿Hace cuánto que no se confiesa? ¿Cuándo fue su última confesión? ¿Cuándo fue la última vez que fue a misa o cuándo fue la última vez que comulgó? Pues piense en lo que le estoy diciendo, confiésese y haga que le lleven la Eucaristía a su casa si usted no puede ir a la iglesia por su enfermedad. Porque eso le pasa, porque cuando las personas no comulgan o comulgan indignamente por no reconocer a Cristo Jesús y su cuerpo en ese pan, entonces esta persona se acarrea su propia condenación. Y por eso hay entre ustedes muchos enfermos, muchos achacosos y no pocos han muerto. Si usted está enfermito, reciba la gracia del Señor. Me quiero confesar y recibir ese alimento de vida, ese pan de vida, lo quiero recibir. Traigan un sacerdote, me quiero confesar. Si mi salud me lo permite, entonces puedo también confesarme, ir a la parroquia y confesarme, ¿no? Y pasar a comulgar en las misas. Porque el Señor lo quiere. Porque el Señor no quiere que se enferme. Por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Varios de ustedes están enfermos. Pregúntese usted, ¿por qué estoy enfermo yo? ¿No será que necesito confesarme? ¿No será que necesito comulgar? ¿No será que necesito a Cristo Jesús en mi corazón? ¿No será que me falta algo? Y el Señor empieza a obrar en su vida de fe y en su propia salud. El Señor lo quiere. Él es el pan de vida que ha bajado del cielo. Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y el que reconoce en ese pan el cuerpo de Cristo Jesús, ese va a encontrar la salud, no solamente física, sino espiritual. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.